¿Dónde que subo todo eso y me meto por ahí? El dron no me dijo nada. Lo más sensato es acampar. ¡Wow! ¡Qué taleco! ¡Está todo bien! ¡Gracias! ¿Qué es esto? Por frenar. Pesa. Pesa, mano, esta motilla sí. Parece que tiene su quintal de peso. 1, 2, vámonos. 3. ¿Qué tal? Pesa. Un poquito más. Muchas gracias, Muy bien. Yo voy para Sacapulas. Ay, todavía. De verdad que sí. Falta un montón, ¿no? 3 horas o 4. ¿4 horas? 4 horas. Señor, ¿cómo se llama? Virgilio. Mucho gusto, señor. Muy bien. Pedro. Mucho gusto. Gracias por ayudarme con a levantar a la moto. Me despido de estos buenos hombres y sigo mi camino. Salgo del Talco rápidamente, ya que más adelante habían cosas muy interesantes por ver. Salimos del infierno de los Talcos. Uf, complicada esa ruta, ¿eh? Vamos a comer un pollito y nos vamos a unas cataratas que se llaman Cataratas de los Páramos, que está por Santa María de Nevac. Muy lindos, los vi en Google. Como hemos visto, todo está seco alrededor, entonces no sé si tengan mucha agua, no lo sé. Vamos a ver. Y siempre te dan sus tortillitas. Damas y caballeros, bienvenidos a Sacapulas. ¡Cuidado, perro! ¡Oh! Felizmente frenó. Este está más perdido. ¡Sal de ahí! ¡Sal! Me gusta la vestimenta de las féminas acá en Guatemala. Miren, muy coloridas. Muy lindo cómo se visten acá. Y no solo a mí me resultaba hermoso. Bienvenidos a Neva, cuna del traje típico más bello del mundo. Quizás es el que hemos estado viendo y por eso yo decía que eran muy lindos. No lo sé. Me llamó la atención que todas las mujeres utilizaban el traje típico. Y al menos en los años que llevo viajando, esto no es común. Así que me paré a preguntar. Disculpe, una preguntita. Le quiero hacer una pregunta, disculpe, buenas tardes. ¿Ustedes se visten siempre con el vestido así todos los días o es una ocasión especial? Todos los días. Ese es el vestido que decía que es uno de los más lindos del mundo. De Neva. Ah, ok. Bueno, gracias. Qué bonito, ¿no? No había visto eso antes. Mira, la señora también. La otra ceñito que estaba ahí también. Sí, se usa muchísimo. Y estas son las partes del traje. La parte de arriba se llama huipil, como el top, la faja en el centro y el corte, ¿no? Y el corte, que sería el vestido ya. El corte, que es el vestido que hemos visto que es bastante común, está a 200 quetzales. La faja está a 3,000 quetzales y el huipil está a 8,000 quetzales. 8,000 quetzales son $1,000, ojo, ¿ah? ¿Y cuánto te demoras en hacer el huipil? Un mes. En un mes. Todos los días las mujeres se visten con todo el traje completo, o sea, el huipil, la faja y el corte. Nos encontramos en Salval, tienda de Gómez. Tienda Gómez, tienda de... ¿Por qué se ríe? Se chivea. ¿Ah? ¿Qué es chivea? Le da miedo. Ah, le da miedo. ¿Cómo se llama el idioma en el que están hablando? Ixil. Ixil. ¿Es un idioma de acá, de esta zona o de todo Guatemala? Es el idioma de Neva. De Neva. Mal. Ilam. Y Tetzkailer. Eso es saludos a todos. Sí. Ok, perfecto. Muchas gracias. Dice que les enseñan a tejer desde muy pequeñas. Entonces siempre están tejiendo ahí. Y lo que me encanta es como la gente lo usa, como muchas personas lo usan, entonces le da valor al producto, ¿no? Porque $1,000 para un trabajo de un mes, o sea, hay una relación entre el esfuerzo y la recompensa.
¡Wow! ¡Wow! Miren esas rocas abajo. Y el color del agua es una locura, ¿eh? Ah, ya debe ser porque ya nos estamos acercando a la parte de los cenotes. Los cenotes tienen ese tipo de agua también. Hay bastantes cenotes acá en Guatemala también. Nosotros vamos a visitar 2. Puede ser por eso que sea el agua tan... ¡Qué hermoso, muchachos! No, por favor. ¡Qué bello! Señor, buenas tardes. Para acá ya no hay nada, no hay salida ya, ¿no? Ya no hay. Es ahí solo llega el carretera arriba. Ya no hay carretera para arriba. Ok, bueno, me regreso de acá. Muy lindo el lugar, ¿eh? ¿No conoce usted el lugar? Este no, y es la primera vez que vengo. ¿Viene usted, pa? Soy de Perú. Ah, tan lejos. ¿Cómo se llama eso? ¿Papa? No. No, ese es el agua ese. Habas. Ah, mire, claro, acá. Acá se dedican a la agricultura más que todo. Ok. De sil, todo. Ok. De palo, todo aquí. Es como un pueblito acá y todo alrededor montañas, ya no se puede pasar. Viven como en una esquinita ahí de las montañas. Espectacular. Espectacular. Miren el color del agua, me sigue sorprendiendo. Miren qué bonito. Ahí se ve. Miren qué hermoso. Empezando a llover, ¿eh? Si llueve definitivamente me persigno y me meto a mi cama como las gallinas a las 5 de la tarde nomás. No creo que me convenga ir con esto mojado. Y se supone que lo que dices, atraes. Prefiero las piedritas que el barro, ¿eh? Mamma mía. Barro no, por favor. En subida barro, no. Una caída más va a haber. Es así. Lo que dices, atraes. Bueno, acá sí está goteando, ¿ah? Y me siguen sorprendiendo las bajadas empinadas de Centroamérica. Vamos a abrirnos bien. Vamos a abrirnos bien para no tener contratiempos. Ok. ¿Debería apagar el motor? ¿Por qué hacen las bajadas tan empinadas? Me estás bromeando, ¿no? No. Acá apagamos nomás. No. Tampoco me voy a meter en un lío en vano, ¿no? Bajamos con motor nomás. Caballeros, felizmente no están tan mojados, ¿ah? Ay, ¿para qué dije eso? Miren, tengo que abrirme. Si no me abro es caída segura. ¿Cómo? ¿Por qué? Y lo peor es que uno se cae en una posición que para levantarla es un parto. Very good, very good. Bien, ¿eh? Yo creo que es mejor dejarla caer nomás, porque no está con tanto barro. Concha. ¡Vamos, carajo! ¡Vamos! Let's go, baby. Acá también, supongo. Pero qué bajaditas. ¡Vamos! ¡Ah!
Miren este pueblo. Uf. Miren eso. ¡Fua! ¡Qué hermosura! No, anda para allá. Mira eso. ¡A su madre! No. Voy a preguntar. Cada vez se pone peor. A continuación habían dos opciones, y al parecer tomé el camino equivocado. Para atrás y después a la izquierda y de frente. Falta un montón. Sí, está bien, no hay otro camino. Creo que este es un poco más grande, ya acá se arregla. Y ese soy yo tratando de darme ánimos. No me pique el ojo si no estoy guiñando. No lo sé, Rick. Empezaba a sentir que había tomado el camino equivocado, pero era tarde para arrepentirse. Como suena, ¿no? Ya falta poco. Ahí tengo que regular mucho con el embrague. Acá es embrague. Embrague. No me voy a caer. Ah, no, acá no me caigo. Porque hay una pampita acá. Claro, el tema es cuando no está la pampa, ¿no? Acá es donde digo, ¿dónde miércoles? Casi me caigo por decir cualquier cosa. Aquí es donde dices, ¿dónde miércoles estoy? ¿Dónde jueves sería ya? Ya estamos saliendo. En realidad estábamos entrando. Acá también creo que le puedo dar, ¿ah? Sí. Dale, papi. Dale. Si ven el mapa, hasta el momento todo iba bien. Eso. We are the best. Ya me pasé. Y ahora la flecha estaba en cualquier dirección. Me salí del camino. Ya estoy en otro lado. ¿Hay otro camino por ahí? No. Dice que me estoy yendo en otra dirección, dice. Pero no hay nada por ahí. En realidad el mapa estaba desactualizado y me jugó una mala pasada. No vuelvo por ahí. Ni loco. Lo peor es que no hay nadie acá. En estas ocasiones uno espera que haya alguien para preguntarle sobre el camino. ¿Para dónde será? Por ese. ¡Fua, su madre! Naguará. En teoría, si me voy para allá, me estoy yendo en paralelo acá a la carretera, pero si me voy para allá, me estoy yendo a la principal, que está a 400 metros. Está lindo el lugar, ¿eh? Y compré paltas, compré plátanos, mandarinas, tengo agua. Podría acampar acá tranquilamente, ¿eh? Y dejar que esto se seque para mañana. Primero voy a ver si hay camino en dirección a la carretera. Acá hay huellas de carro. 360, sí. Voy por acá nomás a chequear. Bueno, por acá no es, pero hay otra subidita por acá. Pero también se va paralelo a la carretera. A ver, son 5:56. O armo la carpa o se me hace de noche, una de dos. Voy a lanzar el dron.
Ponte que subo todo eso y me meto por ahí. El dron no me dijo nada. Está muy nublado. Puede ser que suba todo eso y me vaya a otro lado. Lo más sensato es acampar. Y acá por lo visto hay gente, hay un aserradero acá. O sea, mañana van a venir, entiendo. O mañana con más tiempo me podría equivocar, ¿no? Subo. Y si no es por ahí, regreso. Pero hoy día son unas 6 ya. Lo más sensato es acampar. ¡Hola! ¡Soy Andy! ¡Soy Andy! ¡Wow! ¡Qué taleco! ¡Está todo bien! ¡Gracias! Definitivamente necesitaba esto. Necesitaba esto. Después de tantos días ahí metido en un cuarto viendo soluciones con internet, preguntándole a todo el mundo sobre cómo consigo esto, dónde voy y tal, estar acá solo en medio de la... no sé si es en medio de la nada, la verdad, porque he escuchado motos por ahí. Yo creo que estoy muy cerca de la carretera, pero estar acá con una estrella, con la luna, acampando en un lugar tan lindo, es espectacular. Para mí es como una excusa, ¿no? Creo que yo hubiera podido subir ese cerro y llegar allá, pero dije, no, ya lo vi tan lindo acá y tan seguro. Claro, yo no sé si hay un animal salvaje por acá o no tengo ni idea, pero cuando uno acampa así a aire abierto tiene que miccionar. Tienes que miccionar alrededor de tu carpa por ahí y no se acercan los animales. Igual, esta es una pampa, ¿no? Es una pampa donde los animales saben que hay gente trabajando, hay gente cortando árboles. Supongo que en el día hay mucha bulla, entonces sin ningún problema. Ahí está la bichita, hermosa, y acá está mi carpita. Ok, nos metemos. Hay esto para comer. 2 plátanos, 2 aguacates, 3 mandarinas. Buen día, gente. Recién me levanto, pero ellos ya llegaron desde son las 8:30, ellos han llegado desde las 6 más o menos. Y como lo imaginé ayer, son personas respetuosas, tranquilas, no me molestaron, no me tocaron la carpa para despertarme. Creo que es obvio que la salida es por ahí, pero voy a presentarme igual a conversar con ellos, ¿no? Nos presentamos y le hice la pregunta de rigor. Y además el mapa me mandaba por allá y parecía que me iba para otro lado. Pero por acá salgo a la carretera, ¿no? ¡No! Tengo que volver. Felizmente no me metí para arriba entonces. ¿A qué rumbo lleva? Quiero ir a San Juan de Ixcoy. Tiene que salir al balastre. Me terminó de explicar cómo salir y nos despedimos. Esto es lo que sobró de ayer. En un ratito más junto las cosas y nos vamos. Lamentablemente, en la parte más difícil la cámara delantera falló. Dale, papi, dale. Dale, papi, dale. Barrito no. Salimos. Buenas. Los chicos dicen, ¿qué haces ahí? Y esta, damas y caballeros, es la carretera que debía haber tomado. No, pues es otra cosa esto. Nosotros hemos estado acá, a la vuelta de esto, a 400 metros. Solo que, como verán, es todo maleza, todo árboles, monte, como le dicen acá. Entonces es imposible de pasar. Miren, a 3 kilómetros más o menos, no más, a 4 kilómetros estaba este caserío El Llano.
O sea, hubiera podido venir a dormir acá tranquilamente. Y es bastante grande, ¿eh? Hay cafetería, hay todo. Uy, hay menús. Voy a comer unos taquitos acá en Los Llanos. Al final encontré el restaurante. Muy bueno. Uy. Uy, 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 uy. ¿Qué pasó? Comí rico, descansé. Pude cargar el dron. Tomé agua. Ayer dormí bien. Estoy en un pueblo espectacular. ¿Qué más se le puede pedir a esta vida? ¿Qué más? Lo que le puedo pedir es no ser tan desubicado y llegar tranquilo a San Francisco de Ixcoy. Después voy a San Mateo de Ixtatán y después a San José Frontera. San José Frontera ya está a unos 1 o 2 kilómetros de México. Miren esa guasada, Dios mío. ¡A su madre! Guatemala sorprende por su belleza. ¡Wow! Y más adelante vería uno de los paisajes más bonitos de todo mi viaje. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! En buena hora me quedé en Guatemala, ¿eh? En buena hora me quedé en Guatemala. Bueno, regresé, mejor dicho. Hoy día quiero que sea un día muy tranquilo. Ayer ya me caí un par de veces. Tuve varios sustos, mucho barro, mucha bajada, muchas de esas cosas. Así que hoy día quiero un día tranquilito. ¿Se le puede pedir eso a un viaje en moto? ¡Ay, ay, ay! ¿Por qué? ¿Por qué tan empinado? ¡A la mierda! Primero vamos a llegar a San Juan de Ixcoy. Primero, después nos preocupamos de lo demás. De que no quiero un día complicado, de que no quiero esto. Primero lleguemos a San Juan de Ixcoy, sea como sea. Si hay que sufrir, se sufrirá. Para eso estamos acá también en parte, ¿no? Si no, no nos metiéramos por estos caminitos, ¿no? Así que vamos a darle candela. Hay que cambiar el chip. Bueno, 15 kilometrillos más. 15 kilometrillos menos. Hasta San Juan de Ixcoy. Ah, qué bonito. Qué bonito. Muy lindo. Buenas. La maestra. Bueno, ahora sí, finalmente hemos llegado a San Juan de Ixcoy. Esta es su placilla. Estos carros me llaman la atención. Los he visto subiendo, mira, son pequeñísimos, pero los he visto por arriba yendo hasta el otro pueblo, hasta donde estaba hace media hora. Qué loco, ¿no? Tienen fuerza, o sea, suben. Uf, ¿cómo se sentirá vivir acá, no? ¿Será así todos los días o solo hoy? Miren, hay casas, hay todo. ¿Qué ha pasado? Pucha, este frío te congela, o sea, se te meten los huesos. No creo que sea así todos los días, no creo que vivan así todos los días acá. Ya estamos en San Mateo de Ixtatán. Así es todo el pueblo. Qué locura, ¿eh? Lo que uno se encuentra, ¿no? Este es uno de los paisajes más irreales que he conocido. Saqué esta cámara de acá porque estaba goteando, estaba con agua. ¿Qué es esto? ¿Qué es? Ah, el cementerio.
Wow, no puede ser más tenebroso, ¿ah? Acá al costado de la carretera. Disculpen, una pregunta. ¿Así es siempre el clima, así con neblín y tal? ¿O es solo por hoy día? Es que ves así normalmente es el clima aquí en San Mateo. ¿Siempre? Uf. En todo el pueblo, digamos. Todos los días. Y no tienen frío, ya se acostumbraron ya. Ya estamos acostumbrados por el frío, porque normalmente siempre es tierra fría, entonces el clima siempre se mantiene así. Bueno, el ser humano se acostumbra a cualquier tipo de clima, a cualquier tipo de geografía, es muy adaptable. Uy, ¿qué pasó ahí? Ese carro está a una piedra de irse y abajo hay una casa. ¿Por qué lo ponen ahí? Uy, ¿el otro se va a cuadrar ahí? Qué locura, hermano. Oye, esto está... Dios mío. Ay, ay, ay. Bueno, acá nos desviamos rumbo a Yalambojoc, lugar donde viviría una de las experiencias más enriquecedoras de mi vida. Volvió la neblina, ¿eh? ¿Ustedes qué harían si ven que alguien desconocido sale de la niebla Oye, ellos... y encima vestido de astronauta? Muchachos, ¿y ustedes acá están pasando el rato distrayéndose, digamos? O sea, conversando entre amigos. No, a mí me sorprende el clima. El clima, la neblina, todo eso es así siempre, ¿no? Y ustedes están acá conversando normal, un día normal. No, no. O sea, están pasando el rato, digamos. ¿Sí? Qué loco, me sorprende mucho. Bueno, nos vemos. Me sigo preguntando qué habrán pensado esos chicos al verme. Este paisaje ha superado a todos. Miren esas carreteras por allá, en medio de las montañas, y esas nubes blancas. You don't have to tell me anything that's new. I just wanna go out and walk with you. Les gusta mucho colorear sus casas, todo, miren. Hay varios colores ahí. Ahí también. Justo acá me ponen las piedritas que resbalan. Basta de parir, ya no quiero parir hoy día. No tienen idea de cómo resbala. Tengo que bajar así nomás. Creo que ya se dieron idea, ¿no? Y además no sé qué hay abajo. Hay una gran diferencia porque si hubiera una parte plana abajo, me tiraría con todo. No se escucha igual que venga alguien, ¿no? Dios, cómo resbala. Ahí viene alguien, ¿ves? Y no se escuchaba. Es que viene despacio también. El mapa me dice que me vaya por ahí. Sí, claro. Ahorita me voy, no te preocupes. Felizmente no me tocaron estos camiones arriba, en esas curvas. Otro pueblo entre las nieblas. Qué locura. Bienvenidos a San José de Buleg. Aparte de la niebla, todos estos pueblos comparten una historia. ¿Cómo se seca la ropa acá? No entiendo. Esto es una pena, ¿no?
que tan cerca a lugares tan bonitos, teniendo una naturaleza tan privilegiada de su lado, lleguemos a esto. Miren, hasta el fondo del río está. Uy, acá sigue. Uf. La razón por la que vine por acá es porque en el mapa al menos parecía que el paisaje cambiaba un poco, que esta zona era mucho más verde que la anterior. Uy, ese pueblito es Yambalojoch. Mi destino era San José Frontera. Son 20 casas, creo. Sin embargo, el cansancio y otros factores me harían tomar otra decisión. Vamos a ver qué hacemos. ¿Qué pasa, muchacho? ¿Eres Goku? Creo que acababa de ver Goku. No sé, quizás me conviene quedarme en Yalambojoch. Quizás acá. Vamos a ver. Tengo curiosidad cómo es el centro de este pueblo. ¡Ah! ¡Le robé el pan! No se roba, muchacho. No se roba. No vale robar. Está mal robar. Chao, Goku. Recorrí el pueblo buscando un lugar para dormir y no encontré nada. Bueno, me encontré con el señor Mateo ahí, acá, todavía en el pueblo, y viendo en el mapa, para San José Frontera hay solo un hospedaje, que es el hospedaje que vi ayer, pero me dice que allá es como una aldea, ¿no? Como una aldea, ¿no? Entonces quizás no haya, quizás haya. Entonces, en la bendición de Dios, peor, me dijeron. Y entonces mi única opción es acá, Yalambojoch. Bueno, ahí sería el único, aparentemente, ¿no? Voy a preguntar entonces. Gracias, señor. En los pueblos de alrededor tampoco había hoteles. Bueno, me voy a quedar en Yalambojoch. Y acá solo uno. Si es que hay hospedaje acá. ¿Hay hospedaje, disculpe? ¿De dónde vengo? San Juan de Ixcoy. ¿Ustedes creen que O Ixcoy. algunas personas están destinadas a encontrarse? En el último minuto volteé y vi una casa morada. ¿Esa casa morada de qué es? Escuela básica. Ah, escuela es. Ok. Pero allá también hay escuela. ¿Dónde? Allá más arriba. ¿Me permite ver, por favor? El colchón. Uy, este colchón. ¿Me puede hacer un favor? Voy a ver si hay arriba, si no regreso. Sí, anda a verlas. Ya. Sí. Ok. Gracias. Yo puedo dormir en realidad donde sea. Siempre. Pero ese colchón está muy... O sea, solo son los resortes nomás. Por eso me senté. Todo se acomodó mágicamente para que llegue a la casa morada. Muy linda escuela, ¿eh? Muy bien hecha. Oigan, qué linda escuela. Qué bonita, todo pintadito. El techo también, todo bonito. Buenas. Hola. Perdón. Me dijeron que hay un hospedaje acá. Sí, es ahí en esa puerta. No se me ocurrió ni por un segundo que de atrás de esa puerta saldría una persona de otro país. Buenas. ¿Qué tal? Buen día, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Hay un hospedaje acá? Sí, tenemos habitaciones. Ok. Sí. ¿Ustedes son... ¿Estás solo? Sí, solo. ¿Usted es de Alemania? Dinamarca. Ah, ok. ¿Usted? De Perú. Ah, de Perú. Sí. Lo que pasé en este pueblo podría considerarse como una de las experiencias más enriquecedoras y apasionantes de toda mi vida. Nos vemos en el próximo capítulo.